9:46 y ya tenemos conectado a nuestro entrevistado del día de hoy, Gerardo Gómez. Claro, es Jaime Sáez, diputado, jefe de la bancada del Frente Amplio, a quien le agradecemos nos responda a esta hora de la mañana y tenga disposición a hablar sobre los temas políticos de actualidad. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Y lo vemos también, ahí Sí. está. Hola, hola. Hola Gerardo, hola Claudia, gusto Un gusto. saludarle. Muy buenos Saludos días. desde Puerto Montt. Buen día. Desde Puerto Montt. Diputado Jaime Sáez, usted además jefe de la bancada del Frente Amplio. Vamos a tener que partir de inmediato por el tema de Manuel Monsalve, porque probablemente lo nuevo es que las críticas del manejo que se ha hecho de este caso no están viniendo solo desde el mundo de la oposición. En las últimas semanas, en la medida que se sabe que había asesores muy cercanos al presidente, entre ellos Miguel Crispi, digamos, figura importante del Frente Amplio, manejaban esta información, como que las críticas han empezado a levantarse fuertemente desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista incluso. ¿Por qué? ¿Cuál es la reflexión que están haciendo ustedes respecto de lo que ha pasado en el gobierno y cómo han manejado esta crisis? Bueno, la reflexión creo más evidente es que ha habido un episodio que no fue adecuadamente manejado en su origen, con pocas horas de margen, no con muchos elementos de juicio para tomar decisiones que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y creo que estamos viendo las consecuencias de aquello. Pero ustedes culpan ahí. Solo para completar la idea, Sí. como entrar a hacer un juicio de valor a lo que sucedió en esas 24 o 48 horas es complejo. Hay elementos que se van conociendo como a cuentagotas, de forma incompleta, muchas veces de forma inconexa también, y todo es parte de una investigación que está en desarrollo. Entonces uno puede tener una crítica más bien política, comunicacional incluso, a cómo se manejó el gobierno en esas primeras 48 horas, en esos primeros días, desde conocida la información hasta que se hace público. Pero luego también hay una serie de otras aristas que se han abierto y que tienen que encauzarse por donde corresponde y donde yo creo honestamente que la opinión nuestra desde el Congreso o de otras actorías no pasa de eso, de ser opiniones que pueden ser razonables o no, pero que en definitiva no aportan nada sustancial a resolver el dilema en el que nos encontramos, particularmente en el oficialismo. Claro, pero por una parte ahí va a haber una comisión investigadora que no va a ser solamente una opinión la que va a entregar desde el Congreso, sino que van a empezar a pasar cosas, se va a entregar información, Correcto. ¿no es cierto? Ahí hay un punto distinto respecto a lo que usted plantea. Y segundo, que no es una opiniología de un caso anexo, esta es una crisis política, pareciera ser con un tinte mayor, en el sentido de que incluye a la figura máxima del país, que es el propio presidente de la República. Hay también, ¿no es cierto? No es que solamente los asesores no hayan quizás reaccionado a tiempo, sino que hay también la declaración del propio presidente a la Fiscalía como testigo, y voluntariamente hay que decirlo, que también, ¿no es cierto?, pone cuestionamientos respecto a cómo se manejó desde la presidencia esta crisis. Ese es el tema, que no es que sea aledaña. Sí, evidentemente, y a partir de eso es el propio gobierno el que tiene que tratar de encauzar la misma crisis, y creo que desde quienes apoyamos al gobierno en distintas esferas, en mi caso desde el Congreso, lo que corresponde más bien en base a la reflexión que te planteaba inicialmente, donde yo creo que hay una coincidencia bastante transversal a que hubo un manejo más bien errático, pero donde al mismo tiempo había una versión que estaba entregando el entonces subsecretario y no tantos elementos de juicio como para poder haber Ya. obrado de una manera distinta. Y por lo tanto, volver a aquello a mí me parece un tanto estéril. Lo que sí, en adelante, evidentemente, se ha abierto una crisis que ha sido bien profunda y que yo veo con desolación que es difícil de resolver todavía, ¿no? A medida que pasan los días y se van abriendo cosas y se van conociendo más detalles de lo que pasó con Monsalve y su víctima, evidentemente que se va complejizando el asunto y la verdad es difícil poder entregar una respuesta de cómo podría solucionarse esto. Diputado Jaime Sáez, dentro de las propuestas para tratar de ir cerrando esta crisis y que el gobierno pueda volver a centrarse en los proyectos que tiene para la recta final de su administración, ayer varios parlamentarios, incluso del oficialismo, decían que lo primero podría ser la salida de Miguel Crispi y Carlos Durán para dar una señal que aquí se cometieron errores, como dijo usted, comunicacionales, de tratamiento del hecho, que fueron inadecuados. Ellos se les paga para eso y no se cumplió. Y podría ser un primer paso. Otros
plantean que una disculpa del presidente por el mal manejo, asumiéndolo como tal, también podría ayudar. Lo decía Cristian Valdivieso, director de Criteria, lo decía Cristóbal Uneus, lo decía ayer Osvaldo Andrade, incluso el expresidente del PS. ¿Qué fórmula le parece más adecuada para ir tratando de cerrar esto? Yo creo que si el presidente evalúa que ha cometido algún error, lo ha hecho en el pasado, puede pedir disculpas, puede pedir perdón. Creo que nadie se humilla por aquello, muy por el contrario, me parece que es un gesto que engrandece. Y respecto a los asesores, son asesores. Finalmente quienes tomamos las decisiones somos quienes tenemos el cargo de autoridad. Y creo que continuamente ha habido una arremetida por cualquier cosa contra los asesores del presidente. Pero los asesores, insisto, no tienen responsabilidad administrativa, por ejemplo, y la responsabilidad política sobre ellos es de sus jefaturas. Entonces creo que es delicado empezar a meterse en una arena que, a diferencia del gabinete ministerial, donde hay una incidencia de los partidos que apoyan a un determinado gobierno, ¿cierto? En cómo se va poblando con ministros, ministras, subsecretarías, etcétera. Estamos hablando de los asesores directos del presidente de la República, donde el presidente de la República es quien dispone de aquello. Entonces, pero creo que no es más peligroso no, que... a mí al menos esa opción a mí no me hace sentido. Perdona, Gerard, pero ¿no es más peligroso que el error lo asuma el presidente a que lo asuma un asesor del presidente? Pero es que eso tiene que evaluar el propio presidente, pero sus asesores. ¿Y usted cómo lo evalúa? El presidente. O sea, siempre nunca tiene que llegar la crisis al presidente, al mandatario, ¿cierto? Sea cual sea el gobierno. Hay que cortar esto antes porque hay que cuidar esa figura, siempre. Entonces, por eso me extraña que no tengan dentro de las posibilidades o no lo evalúen ustedes o usted como jefe de bancada que la salida de un asesor sea más sano, a que la crisis siga subiendo hacia el propio mandatario. Imagínense, algunos están pidiendo que el presidente salga a pedir disculpas en vez de que alguien que en el intertanto no hizo bien su trabajo. Entonces, ¿cuál es para usted la salida? Lo que pasa es que estamos presumiendo que hubo gente que no hizo bien su trabajo. Pero que si yo creo que no es presumir, diputado. Sabemos que 11 personas sabían en la moneda, 11 personas sabían y no hicieron nada. O que eventualmente aconsejarnos o desaconsejarnos determinados caminos a seguir, pero le corresponde al presidente de la República tomar una determinación sobre aquello, no. Entonces la responsabilidad no a es mí, de él. ni a otros partidos parlamentarios. Entonces la responsabilidad final es de él. La responsabilidad sobre sus equipos de trabajo y sobre cómo dispone de los mismos es una atribución que tiene el presidente de la República, donde no debería interferir otro tipo de actores. Con esto quiere decir, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, que la petición de salida de una figura como Miguel Crispi para usted no ha lugar. Es el presidente de la República quien evalúa si esas peticiones tienen lugar o no. Sí, me llama la atención, un diputado. Sí, que cuando uno habla con personas de sus socios del socialismo democrático, a ellos les llama la atención que el Frente Amplio tiene, como ellos dicen, ¿no?, una tendencia a llevar siempre el problema a la moneda. Y el socialismo democrático dice, nosotros siempre estamos tratando de sacar el conflicto de la moneda, en términos, digamos, de las estrategias políticas. Pero me llama la atención porque usted pone mucho el énfasis en la figura del presidente como responsable de sus equipos y de las decisiones. Lo que pasa es que, insisto en el punto anterior, cuando cuando los presidentes de la República en el pasado reciente conforman sus gabinetes ministeriales, digamos, en acuerdo, en un balance con los partidos políticos que les sostienen en el Congreso a nivel nacional. El segundo piso, los anillos más cercanos de colaboradores del presidente propiamente tal, que trabajan para el presidente, no para otros ministerios, etcétera, son una atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces creo que otros actores estemos dando opiniones respecto a cómo debe disponer de sus equipos de la máxima confianza, a mí no me parece. Perfecto. Usted escucha a Jaime Sáez, diputado, jefe de bancada del Frente Amplio, diputado. Entonces, ¿cómo trataría usted? Supongo que usted tiene quizás su propia idea, o sea, sentado como por el importante cargo que tiene en el Frente Amplio, a ver cómo salimos de esta. ¿Ha pensado en eso? ¿Cuál puede ser la estrategia, la fórmula que tienen para poder dar el pasito siguiente, como decía, y empecemos a hablar de otras cosas? Yo creo que, en primer lugar, es dejar que la investigación, que va bastante rápido, uno tiene la sensación de que ha sido una eternidad, porque ha sido un mes que por lo abrumadora de las informaciones y cómo se suceden los hechos prácticamente a diario, uno piensa que lleva como una vida entera con este caso.
pero no ha pasado tanto tiempo. Evidentemente para un gobierno cuando hay un caso grave y este no se cierra, es un problema que permanece ahí y una herida sangrante, por así decirlo. Entonces creo que una forma de suturar esa herida es que, por ejemplo, la formalización ya está encauzando la causa, valga la redundancia, acotándola mucho más. La misma comisión investigadora del Congreso va a llevar, probablemente va a indagar en otras aristas más vinculadas a responsabilidades políticas o administrativas, o eventualmente otro tipo de situaciones que uno no conoce en este momento. Y al mismo tiempo la vida continúa y hay situaciones de enorme trascendencia. La ley de presupuesto ha tenido muchas complejidades para poder avanzar en estas últimas semanas. Se han rechazado cuestiones que son importantes de política pública, de derechos para la población. Se han hecho demasiados puntos políticos que en un contexto que escuchaba lo que decías, Claudia, antes de partir la entrevista respecto a lo que señalaba la presidenta del Banco Central ayer. Sí, en un contexto de mucha complejidad, y vulnerabilidad, no solo regional, sino internacional, y por lo tanto yo creo que acá también, para llevarlo como a una clave más futbolera y decirlo en términos sencillos, hay que poner la pelota contra el piso y levantar la cabeza y empezar a ver el panorama más completo, donde hay múltiples focos de gran importancia que también amenazan con transformarse en crisis, pero crisis que afectan a la población finalmente. Entonces creo que por ahí el gobierno tiene que ir encauzando el camino, haciéndose cargo de esos problemas, y yo creo que se está haciendo, pero ¿diputado? Obviamente cuando hay una vorágine comunicacional, una tormenta que no termina, es difícil. Sí. Usted mismo decía... No hay una respuesta sencilla para un problema que es complejo. Sí, usted mismo ocupó dos palabras que me llamaron la atención, diputado Jaime Sáenz, diputado y jefe de la bancada del Frente Amplio. Ocupó la palabra desolación y ocupó la palabra crisis profunda. Unidas, digamos, hacen un mix bien potente, que no es solamente una crisis comunicacional lo que está viviendo el gobierno en torno al caso Monsalve, sino que es una crisis política, creo yo, ¿no? No solo comunicacional. Y en ese sentido, cuando uno escucha, por ejemplo, voces como Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, ella dice, bueno, aquí hubo una crisis mal manejada, pero una cosa es tratar de ponerle un límite, pero otra cosa es no hacerse cargo. Y en ese sentido, ¿usted cree, qué significaría hacerse cargo? ¿Aquí no convendría ahora sí un cambio de gabinete? Puede ser una posibilidad que tienda a generar algún tipo de solución o que oxigene un ambiente. Cuando hay mucha compresión y se descomprime, obviamente hay un espacio luego de maniobra. Pero, a ver, Monsalve salió yo creo que usted dice desolación, sí, o sea, no se trata de cualquier persona dentro del gobierno, era el subsecretario del Interior, una persona que incluso en la tradición chilena asume incluso antes que el propio presidente de la República, en estricto rigor asume con el gobierno anterior, tiene demasiadas atribuciones y un poder muy grande históricamente, desde Belisario Velasco a la fecha en todos los gobiernos, el subsecretario del Interior en la práctica es casi un ministro. Y por lo mismo una caída de este tipo me parece que deja un ambiente de desolación, genera crisis en espacios laborales, pero, por crisis ejemplo, de confianza, de todo tipo, no, sistémico. Toda la razón. Entonces, esto ha sido una crisis sistémica. Entonces, claro, puede ser que un cambio de gabinete contribuya a oxigenar. Puede que no también. Yo insisto, no tengo una respuesta y lamento no tener una respuesta más clara al respecto. Pero significa que no lo han pensado. Me cuesta encontrarla. Diputado, ¿significa que eso entonces no lo han cavilado, no lo han discutido entre ustedes puertas adentro? Porque a veces los partidos están para eso o los conglomerados están para eso, para plantear ideas, fórmulas y no quedarse a la espera de qué es lo que haga el mandatario. Hubo una reunión hace semanas atrás en Cerro Castillo donde se conversaron distintos temas. A mí no me tocó participar personalmente, no pude, pero los temas se abordaron temas de contingencia electoral también. Y yo creo que hay una evaluación que es constante, hay una conversación que es permanente a través del comité político y me parece que en la medida, como les decía antes, que las heridas no terminan por suturarse, obviamente la conversación sigue abierta. Sí. Ayer... pero es una conversación que desde mi punto de vista, yo soy bien respetuoso de los espacios, corresponde a las directivas de los partidos políticos que concurren a la moneda semanalmente en conjunto con el comité político del gobierno.
Los parlamentarios estamos para trabajar en el Parlamento. Usted lo decía bien, diputado Jaime Sáenz, diputado jefe de la bancada del Frente Amplio, decía, bueno, esto es una crisis sistémica, y probablemente sí, ¿no? Es política, tiene comunicación, y tiene incluso cosas simbólicas. Sí, también tiene mucho simbólico. Y en lo simbólico, usted lo sabe bien, que el Frente Amplio ha tenido críticas sobre sí respecto de la experiencia para gobernar, por la estatura moral, digamos, que se instaló, que se instaló muy desde el comienzo, que eran distintos a la generación anterior. Y ayer Osvaldo Andrade, como panelista aquí en nuestro programa, decía que había mucho ¿cómo se dice? Amateurismo brutal. Un amateurismo brutal en el gobierno. Sí. ¿Usted cree que hay algo de eso? ¿Que la falta de experiencia pesa en este caso para manejar una crisis así? ¿Mucho amateur? No lo sé, la verdad. Vale decir que el personaje que provocó toda esta crisis no es del Frente Amplio. Entonces creo que cuando se emiten ese tipo de juicios tan tajantes, creo que hay que tener un poquito de pudor. Y un poco de respeto por quienes también estamos trabajando en el gobierno, contribuyendo mano a mano para que las cosas salgan adelante. Y a mí no me parece que catalogar de esa forma, particularmente al Frente Amplio, que, insisto, no es el partido originario de la persona en cuestión, me parece de una patudez y una falta de tino y una ordinariedad bastante grande. ¿Qué quiere que le diga? No corresponde. No, pero él lo decía respecto del manejo de la crisis. Del manejo de la crisis, sí. Que claro, lo originó Monsalve. El manejo de la crisis ha estado a cargo del gobierno en su conjunto, incluyendo el Ministerio del Interior, que por cierto es el socialismo democrático, que por cierto corresponde a la gente que en teoría tiene la más amplia experiencia en el mundo. ¿Siente que ha tratado de enmarcarse el socialismo democrático un poco de esta crisis, pese a que viene de esas filas quien causó todo esto? Preferiría no entrar a catalogar, hacer juicios de valor respecto a aquello. Los acaba de hacer, porque las epidermis están bastante sensibles. Pero lo acaba de hacer, diputado. Oiga... Sí, pero es que lo que me acaba de comentar, ¿qué quiere que le diga? Sí, fue una frase textual de Osvaldo Andrade que ayer. No corresponde, o sea... poco de pudor, creo yo. Diputado, antes de despedirnos, porque nos pilla la hora, no ha sido un día fácil, pero le agradecemos que haya querido responder nuestras dudas. Catalina Pérez renunció al Frente Amplio. ¿Esperaba esa decisión? ¿La apoya esa decisión? ¿Y qué daño le estaba causando por el caso convenio a usted que estuviera en la fila del Frente Amplio ella? A ver, primero, militar o no en un partido político o renunciar al mismo es una decisión que es estrictamente personal. ¿Usted le da lo mismo si se va? No me da lo mismo. Convivo a diario en el Congreso con la diputada Pérez, pero es una decisión estrictamente personal. Y en ese sentido me parece que es valorable la decisión que ha tomado, porque es un caso que también sigue abierto y que en la medida que sigue abierto genera un daño político, que es evidente y en el pasado fue mucho más duro que lo que está ocurriendo a día de hoy. Y ella tendrá que evaluar qué caminos toma en el futuro. Por lo pronto sigue asociada en calidad independiente a la bancada de diputadas y diputados del Frente Amplio. Y en ese sentido creo que hay que pasar la página y continuar adelante. Todos tenemos tareas por realizar, incluida ella, en su calidad de diputada por la región de Antofagasta. Y las decisiones personales que ella tome quedan en esa esfera. Jaime Sáenz, diputado, jefe de la bancada del Frente Amplio, muchísimas gracias, y además que se conectó desde Puerto Montt, desde el sur del país. Que tenga un buen día, muy amable. Igualmente ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, diputado, que tenga buen día.